Amigos, estamos de retorno. Decía acá en Hablemos de Salud cuán importante es el poder hablar de estos temas que realmente nos interesan, temas que tenemos que conocer y sobre todo de especialistas que se hacen cargo de estos trabajos, de esto que pueden darnos una solución. Así que le quiero presentar a la doctora Inelda Soria. Ella nos va a hablar de lo que es la densitometría, pero también nos va a hablar de lo que es la osteoporosis para poder salir de dudas. Así que si usted en casa padece de estas cosas, pues tiene que poner mucha atención, tomar la dirección, apuntar el celular que le va a dejar la doctora para que usted después del programa o el día de mañana también pueda acudir al consultorio de la doctora. Le doy la bienvenida, doctora Inelda, es un placer tenerla acá. Muchas gracias, gracias por la invitación y al mismo tiempo, en principio, felicitarte por la cobertura que tienes y también por ocuparte de la población, ¿no? Es una forma de ocuparnos de la población y esto que es tan importante, la educación y la orientación. Eso es importante, doctora, pero sobre todo por especialistas como usted que están ahí formadas justamente para estos temas. Sí, en este caso mi pasión y mi fuerte es la densitometría, en realidad la osteoporosis, ¿no? En lo que se refiere a prevención, diagnóstico y tratamiento. Y cuando hablamos de diagnóstico hablamos de densitometría. Eso es lo más importante. Yo decía, el término es un poco, tal vez no estamos tan apropiados del término, porque esta mañana justo le decía a la chica de la alcaldía para el taller mismo y ella me decía densitometría. Y yo, espera, te diré la otra palabra que suena mejor, la osteoporosis. ¿No? Entonces, claro, como que a veces no tendemos a conocer los términos que deberíamos de conocerlas, ¿no? Como debe ser. En realidad, la densitometría es un estudio que se hace, que por excelencia nos da un diagnóstico certero con respecto a la osteoporosis. Entonces sí, la patología osteoporosis por siempre lo hemos conocido en la medicina. Lo que ha evolucionado ha sido la forma de diagnosticarlo y el tratamiento. Entonces ahí es donde nace el término de densitometría, ¿no? Que es un término que implica medir el calcio de los huesos. Mira, qué interesante, y a veces no sabíamos de este término, ¿no? No conocíamos, es más, incluso hablando solamente de densitometría, que es el estudio que se hace, no vuelvo a repetir, para el diagnóstico de osteoporosis, también ha ido evolucionando en cuanto al equipo. Antes había una densitometría que se decía periférica, donde se medía la densidad mineral ósea, ya sea en un calcáneo, en un pie o en una mano. Pero ahora las mediciones son mucho más exactas, certeras, con un equipo que tiene una similitud a un resonador, a un tomógrafo. Igual tiene una camilla y un brazo que opera, que más bien lleva el tubo de rayos X a la región que nosotros necesitamos ver. Entonces, prácticamente sí es un término nuevo, ¿no? La densitometría ósea DEXA ahora es la de última generación. La periférica ya pasó, lo que acabo de explicar, que se medía en piecito y en mano. Ahora utilizamos la densitometría ósea DEXA, que significa que está el estudio en base a rayos X tipo A, por eso se llama, ¿no? Densitometría a través de rayos X tipo A, pero estos rayos X tipo A son nada lesivos, nada nocivos para el cuerpo, son incluso menos nocivos que los rayos del sol. Es decir, que una persona, tanto el operador del equipo como la persona que recibe esta pequeña radiación mínima, no necesita ningún tipo de protección, ¿no? Entonces esa es la variante en cuanto a cualquier otro rayos X que tiene. Y aparte, pero también usted decía de tecnología de último de estos tiempos, ¿no? Y es lo que usted cuenta en el consultorio. Sí, nosotros en INA Densitometrías contamos con un equipo, un densitómetro DEXA, General Electric, importado desde Estados Unidos, desde la fábrica. Es un equipo que realmente tiene muchos atributos. Nos permite aplicar en el paciente varias posiciones para realmente hacer diagnósticos certeros.
Este equipo, me acuerdo que cuando yo lo había estrenado, lo estrenó al mismo tiempo en Chile un hospital privado y también otro hospital, una clínica privada en Buenos Aires, que tenemos el mismo equipo, la misma versión, todo. Entonces, nosotros como los que manejamos el equipo, podemos ir, manejar el mismo equipo en Chile, en Argentina, donde están al día con la medicina, donde... Eso es importante, entonces usted se va a la Argentina y puede utilizar el... Hacemos el mismo equipo, hacemos. El último posgrado que yo hice en Argentina, la gestión pasada, es precisamente un posgrado que indica el tema de osteoporosis, prevención, diagnóstico y tratamiento en osteología. ¿No? La osteología ya es un campo mucho más grande, que ya no implica solamente la patología de osteoporosis, sino también otras patologías que pueden suscitarse en el hueso, ¿no? Entonces ya hemos ampliado un poquito más esos conocimientos y nos hemos certificado y evidenciado que en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es uno de los hospitales más grandes que tiene Buenos Aires y de referencia a nivel de Argentina, tiene el mismo equipo que nosotros tenemos. Eso es importante porque a veces tal vez uno quiere salir de dudas, quiere hacerse el tratamiento ahí, pero hay muchos lugares que no cuentan con el equipo, ¿no? Tal vez eso hace la diferencia al consultorio que usted tiene, porque cuenta con todo lo necesario y en un solo lugar. Sí, lo gratificante de este proyecto que tengo es que en el mismo lugar podemos hacernos los estudios, podemos recibir orientación con respecto a la prevención y también podemos hacer tratamiento. Entonces, ese todo, es todo al mismo tiempo, ¿no? Y en el mismo lugar. Sí, el paciente que viene a consultar conmigo, hacemos la historia, vemos si corresponde hacerle el estudio. Y bueno, si corresponde hacerle el estudio de acuerdo al examen físico que hacemos con el paciente, le hacemos en el momento el examen de densitometría, y mientras el paciente se está vistiendo ya los resultados se están imprimiendo. Al rato. Entonces, después del estudio el paciente vuelve al consultorio en unos minutos y ya podemos hablar de sus resultados y del tratamiento que debe seguir el paciente y orientarle además de prevención. Entonces hay la posibilidad de que también vengan de otros departamentos, porque si es al instante como que hay esa ventaja, ¿no? No es como en otros lugares que te hacen hoy y pues tienes que volver para tus resultados, como que esto es al momento. Sí, en realidad yo aún conservo los convenios que tenía en Oruro. Yo hace muchos años he trabajado en Oruro con muchos seguros. El único seguro con el que no tenía convenio era la Caja de Salud. Después el resto de los seguros sí trabajé con todos. Aún conservo algunos convenios en Oruro porque lamentablemente el equipo todavía no hay otro equipo. El equipo se vino conmigo a Cochabamba, entonces los convenios, los pacientes todavía los conservo, me envían a los pacientes de los seguros. Eso es importante también, las relaciones que uno tiene que mantener, ¿no? Cuando se trata de trabajar en equipo. Sí, hay otra cosa que me gustaría resaltar ahora aprovechando la entrevista, claro, Lidia, sí. Es que a mí me encanta enseñar. Entonces es otro tema que lo tengo muy desarrollado y cuando gusten, a la hora que gusten, el día que gusten, cuando hay más de 5 personas que quieren saber personalmente del tema de qué es osteoporosis, los síntomas, los signos, cómo se hace el diagnóstico, cómo uno puede realizar un tratamiento ideal, adecuado por paciente. Entonces estamos con las puertas abiertas. Mismo este día jueves tenemos ya un curso, taller que vamos a dictar en la Caja Nacional de Salud para el grupo de tercera edad, a invitación de la licenciada Olivia, que está a cargo de ese grupo, y en cualquier otro lugar, no siempre de salud. Hace poco igual dimos una charla a un grupo de personas que eran de una entidad bancaria. Ya. Entonces había muchas mujeres trabajando y regularmente ellas tenían una charla de diferentes
temas, entonces fui y les di también la charla. Entonces estoy presta, abierta, porque realmente es un tema al cual me he dedicado toda mi vida profesional. Es como una capacitación que la da, ¿no? Sí, capacitación en prevención, diagnóstico y tratamiento. Eso es para que también las empresas que nos ven puedan tomar en cuenta, ¿no? Y poder comunicarse con la doctora Inelda para poder hacer, para poder coordinar y después ya tener el taller, que eso también va a facilitar a muchas de las empresas que su gente, que los empleados conozcan de este tema. Usted decía, sin importar si son del área de la salud, pero en cualquier rubro como que sí se puede dar la capacitación. Sí, precisamente me interesa mucho porque como tú bien pudiste notar, el término mismo es como que indiferente a la sociedad, no lo conocen, conocemos osteoporosis, pero la osteoporosis se ha quedado en la sociedad como un conocimiento de que no se puede curar, no se puede hacer nada por los pacientes que lo padecen. Sin embargo, no es así. Ahora sí contamos con equipos, contamos con personal, contamos con esquemas de tratamientos modernos. Hace poco estábamos a nivel nacional con un esquema de tratamiento que tenía una novedad que se llamaba el fijador de calcio. Ahora ya con los últimos estudios estamos utilizando otro elemento más que sí nos permite también tener mejores resultados en cuanto a la osteoporosis. Eso es una maravilla realmente, y sobre todo que las empresas también tomen en cuenta, y realmente creo que no todos tienen esa voluntad de poder dar capacitación, de poder enseñar, y acá vemos a la doctora que también pueden comunicarse, tal vez podemos dar el número de celular para que puedan llamarla y coordinar la entrevista y sobre todo para luego tener el taller. Sí, cómo no, está dispuesto, puede ser a través de una llamada directa o del WhatsApp al 70 42 79 59 directamente, o también comunicarse contigo, Lidia, que tú tienes el spot, entonces dar alguna referencia. Este es lo más importante porque necesitamos conocer. Y doctora, y el osteoporosis, ¿a qué edad da? Es simplemente, hoy en día es muy conocido que solamente padecen las personas adultas. ¿Y es así? Bueno, la osteoporosis en primera instancia es una patología que afecta a los huesitos. ¿De qué manera? Cuando el hueso es afectado por la osteoporosis, quiere decir que ese huesito ha sido descalcificado, no tiene la cantidad ni la calidad que un hueso debe tener. Normalmente aumenta la incidencia, ¿no?, la frecuencia de esta patología a partir de los 45 años en las mujeres tras la menopausia y en los varoncitos a partir de los 50 años. Se dice, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud dice que de cada 4 mujeres posmenopáusicas, una tiene osteoporosis, o sea, es frecuente. Y en los varones está ligado a patologías prostáticas. Entonces, los varoncitos no se libran tampoco de este problema. Muchas veces hemos tenido pacientes que vienen por algún tema a consultar con nosotros y nosotros derivamos a este paciente al ver que tiene ya la patología. Es nuestra obligación derivar a un especialista, a un urólogo, a un nefrólogo, y hemos encontrado a pacientes que padecían problemas prostáticos pero no se les diagnosticaba. Entonces hemos sido el nexo, digamos, para llegar a un diagnóstico. Y de igual manera en la osteoporosis, porque la osteoporosis en general normalmente son dos tipos de osteoporosis, primaria y secundaria. La primaria es por vejez y posmenopáusica, y la secundaria es secundaria a algo que está pasando en ese cuerpo. Normalmente se debe a patologías endocrinas. Por ejemplo, un pacientito que tiene hipertiroidismo, que es muy conocido en la endocrinología, hipotiroidismo, va a terminar tarde o temprano con una osteoporosis. Entonces ya ese paciente diagnosticado con una patología así, el primer día ya tiene que hacer prevención. Ya el médico especialista tendría que mandarle a hacerle su densitometría para saber con qué calidad de huesito está empezando esa patología, ¿no?, y hacer prevención. De igual manera, otros pacientes podemos citar, por ejemplo, osteoporosis secundarias a una insuficiencia renal. ¿También? Todos los pacientes que tienen insuficiencia renal tarde o temprano terminan con una osteoporosis, y lo que me llama la atención es que no se está haciendo prevención. O sea, paciente diagnosticado con una insuficiencia renal tendría que hacerse su densitometría ósea para saber
cuál es la calidad de huesito que está en ese momento para prevenir y evitar que llegue a una osteoporosis. Y así podemos citar los diabéticos, por ejemplo. Tenemos una población inmensa de diabéticos. Sí. Todos los diabéticos de igual manera. Entonces son patologías, muchísimas patologías, casi en todas las especialidades tienen pacientes que tarde o temprano van a tener una osteoporosis secundaria a esa patología. Entonces son patologías nada extrañas, diabéticos, insuficientes renales, prediabéticos, pacientes obesos, pacientes de talla baja, pacientes incluso que son muy delgados, este tema de la anorexia, de la bulimia, entonces también nos trae en consecuencia secundario vienen con una complicación que es la osteoporosis. Y lamentablemente la osteoporosis es una patología que no se puede curar en muy poco tiempo. Tal cual han perdido la calidad y cantidad del huesito por mucho tiempo. Igual lo podemos recuperar, pero también en el mismo lapso de tiempo que lo hemos perdido. Entonces, lo favorable es que uno cuando hace el diagnóstico, hace el seguimiento, hace prevención. Y cuando hablamos de prevención en osteoporosis, tenemos que hablar de dos tipos de prevención. Uno primario y uno secundario. El primario es cuando nosotros hacemos prevención desde pequeños, con una buena alimentación, el aporte, requerimiento diario de calcio, el ideal, porque para cada edad hay un requerimiento diario de calcio. Si hablamos de nuestra edad, por ejemplo, Lidia, nosotros necesitamos más o menos 1000 miligramos diarios de calcio, que lo tenemos que aportar a través de los alimentos. Pero hay el tema del acné, del peso, que evitamos los lácteos, evitamos algunos alimentos que realmente no llegamos a ese aporte ideal que el cuerpo necesita, porque el calcio no solamente va a fortalecer los huesos, tiene otras funciones en nuestro organismo, neuronales, musculares, de coagulación, y el organismo necesita diario. Y si no aportamos cada día, entonces ¿de dónde saca el organismo? Del almacén que son los huesos. Entonces lo vamos desgastando cada día los huesitos si no hacemos el aporte diario. Entonces esa es una prevención primaria. Y la secundaria es la prevención cuando ya el paciente tiene osteoporosis, diagnosticado de osteoporosis. Entonces hacemos una prevención para evitar la fractura en este paciente. Porque el paciente que es diagnosticado con osteoporosis tiene una alta incidencia de tener una fractura, incluso a caídas leves de estando parado a sentado, fracturas frecuentes en muñeca. Yo veo cada día que salgo a caminar, veo una pacientita caminando con su yeso en su muñeca. Yo digo, esta paciente tiene osteoporosis, ¿no? Sus huesos están débiles, por eso tienen cadera, columna y muñeca son los lugares con mayor frecuencia de fractura cuando una paciente tiene osteoporosis. Y lamentablemente esta patología es silenciosa. Eso quiere decir que no hay síntomas. No te puedo decir cuando uno está empezando una osteoporosis va a tener fiebre, le va a doler esto o el otro, no hay síntomas. Entonces es silenciosa, solamente se manifiesta cuando existe la fractura, le hace una placa y se sospecha de osteoporosis. Se hace una densitometría, que es el estudio ideal, y se confirma una osteoporosis o una osteopenia, que es un paso previo a la osteoporosis. Mejor prevenir, ¿no? Mejor prevenir. Eso es lo que necesitamos, doctora, conocer, ¿no? Y sobre todo eso decía, en las empresas dar esa capacitación para que las personas conozcan y sepan prevenir para no llegar a estos extremos. Sí, realmente por eso ese es mi mayor interés, aplicar la orientación y la enseñanza, prevenir, que sería nuestra labor fundamental de todos los médicos, ¿no? En realidad estamos comprometidos a prevenir, pero también eso parte no solamente de un compromiso del profesional en salud, sino también del que quiere recibir esa orientación, quiere aprender más. Entonces, como les vuelvo a repetir, esta patología es tan interesante, podríamos hablar horas y horas. Yo tengo tanto que decir de esto, como me he dedicado todo el tiempo a esta patología. ¿Cuánto tiempo está trabajando en esto? Yo voy a casi 15 años trabajando en esto. 15 años. Pero en un principio, como todo médico tiene que manejar, por muy médico general que sea, tiene que manejar la patología. Pero a mí me ha nacido una pasión tal que me he dedicado exclusivamente a esto. Luego he buscado un curso, luego he buscado otra. He hecho un curso en México,
que es una certificación internacional. Ya se renueva cada 2 años, y el año pasado he cumplido un sueño de hacer un posgrado en Argentina durante todo el año, viajando una vez al mes a Argentina, haciendo todos los sacrificios. He logrado tener la certificación también, y bueno, para este próximo año también estoy nuevamente con otra meta para cumplir, que igual es una otra nueva certificación en México. Entonces, siempre está actualizándose, ¿no? Sí, realmente yo le he agarrado, le tengo una pasión a este tema. Me encanta ayudar a las personas, y también me ha inspirado, porque la inspiración nace porque yo he visto pacientes que, estando postrados a veces, ¿no?, por mucho tiempo, con una buena orientación, un buen tratamiento y diagnóstico, han salido caminando de mi consultorio. Entonces eso ha hecho de que yo pueda inspirarme en esos pacientes, que hasta el día de hoy son muy, muy agradecidos, y son la referencia viva, ¿no?, de lo que uno hace. Eso es importante, ¿no? Ojalá todos los médicos pensaran así, vernos bien, aquellos que necesitamos de ellos, aquellos que buscamos respuestas de los médicos, porque es tal vez una realidad que vemos en los hospitales, cuando un paciente está ahí adentro y la familia también quiere saber qué tiene, ¿no? Y creo que a veces es muy bueno de tener ese contacto, de que haya médicos como usted, doctoras, pues que intenten ayudarnos a prevenir. Sí, realmente el tema de la enseñanza y la medicina deberían ir juntos. No, uno tendría, para atender a un paciente, tiene que tener la capacidad de enseñarle también, porque el paciente necesita recibir una información que sea entendible para el paciente. En los términos que utilizan los médicos, en sus palabras, explicarle qué es, cómo es, por qué es, y hasta dónde podemos nosotros llegar a apoyarle y ayudarle en su patología. Lamentablemente hay ciertas patologías que no tienen reversión, pero sí podemos hacer mantenimiento. Se puede. Me encuentro con muchos pacientes que vienen desorientados. Por ejemplo, tengo muchos pacientes con artritis reumatoidea o reumatismo, como llaman los pacientes, y estos pacientitos igual tarde o temprano terminan con osteoporosis. Entonces hay pacientes que han abandonado su tratamiento en artritis reumatoidea, y es una situación de yo veo que no ha habido una buena orientación, ¿no? Porque un tratamiento, una artritis reumatoidea, es casi de por vida. Solamente varían algunas cosas durante todo el tiempo, y los pacientes piensan que tomando una primera receta, hasta repitiendo una segunda receta, ya han logrado vencer la patología, y no es así. Siguen buscando otra opinión aquí, otra opinión allá, y cuando podíamos haber parado dando una buena orientación y explicación al paciente de qué se trata su enfermedad, ¿no? Eso es importante. Doctora, ya la vamos a tener las siguientes también para poder hablar de todo un poco, ¿no? Tal vez es la siguiente ya tocar un tema especial para que la gente también espere en sus casas de qué es lo que vamos a hablar. Y nuevamente la dirección, dónde queda, las personas dónde lo pueden visitar, los horarios. Bueno, estamos ubicados con el gabinete en la calle Teniente Morales, 770, entre La Paz y Pasaje Tomisich. Frente al Parque de la Familia, ¿no? Sí, frente al Parque de la Familia hay una plazuelita, Tomisich, y hay como referencia un instituto de música, el EPA. Al lado está. Al lado, sí, un edificio plomo nuevo en la planta baja. Estamos por las mañanas. Siempre es mejor agendar una cita, sí, para no esperar, y también estar nosotros preparados para recibir al paciente con toda la información y todo el beneficio que el paciente también ahí, sí, ¿no? es molestoso esperar. La verdad, sí, no me gusta que los pacientes esperen. Todos tenemos un tiempo que vale oro. Eso es verdad, doctora. Muchas felicidades. Y